Vamos a hablar de un tema que en su momento generó muchísima conmoción, también, bueno, distintos tratamientos, sobre todo en los medios periodísticos, grandes medios periodísticos o los más importantes a nivel nacional. Y tiene que ver con Vicentín, esta firma agroexportadora en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, que ustedes saben, en las últimas horas el juez, que en su momento había rechazado la intervención del gobierno nacional, bueno, ahora decidió intervenir precisamente esta firma. Una de las personas que más sabe, no sé si no es la que más sabe, sobre toda la historia y los manejos de Vicentín es el ex periodista y actual diputado Carlos Delfrade, de la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿qué tal? Buen mediodía, un gusto charlar contigo. ¿Cómo les va? Buenos días, un gustazo, muy amables por llamar. Bueno, ¿por qué se da esta intervención ahora por parte del juez? Es una buena pregunta, porque en realidad llega 6 meses tarde la intervención. Vos ponete a pensar que la primera vez que se habló de intervención lo hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 8 de junio, cuando anunció el decreto para enviar un proyecto de expropiación al Congreso de la Nación, y paralelamente la intervención durante 3 meses. El propio Lorenzini, 6 meses atrás, los echó a los integrantes de la intervención federal, y ahora 6 meses después lo termina llevando adelante, en realidad resolviendo un incidente que había producido la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Ahora es un problema muy serio porque le dice a Vicentín que deje de vender activos, pero ya Vicentín se desprendió de gran parte del capital accionario de Renova, que es la empresa de molienda más grande y moderna del mundo, que la tiene en Timbúes, aquí en el territorio santafesino, muy cerquita de la ciudad histórica de San Lorenzo. Y después se desprendió el frigorífico Friar, dinero que por supuesto no fue a parar ni al Banco Nación, ni a los productores, ni a los otros acreedores. Así que es una medida muy tardía. Me parece que termina siendo una especie de doble lavado de cara. Se lava la cara a Lorenzini porque por primera vez resuelve algo que por lo menos pareciera, de acuerdo a la primera reacción de Vicentín, que no tenía que ver con ellos. Pero igualmente es también una lavada de cara para la propia Vicentín, porque hace, a partir de esta intervención y al convocar al gobierno de la provincia de Santa Fe a que sea parte de la intervención, mete al Estado en una intervención cuyo titular va a ser el representante de ACA, que es el mayor acreedor privado que tiene el concurso Vicentín. Así que parece ser que es un arreglo de cara al futuro y con una gran deuda pendiente, que es que Vicentín devuelva los 795 millones de dólares que entre agosto del 2019 y enero del 2020 le robó al pueblo argentino a través de transferencias que se hicieron desde la sede Reconquista del Banco Nación, a través de 1.418 transferencias bancarias, que se hicieron 8 directivos de Vicentín para sus propias cuentas personales, es decir, se lo metieron en el bolsillo, con la complicidad de 17 funcionarios del Banco Central y del Banco Nación. Sí, perdón. No, simplemente decir que es impresionante escuchar esas cifras. 795 millones de dólares. Del Banco Nación, del lugar en donde vos, yo, nuestras familias, siempre ha soñado con un crédito para hacer realidad el sueño de la casita propia. Eso se le han sacado al Banco Nación, estamos hablando de alrededor de 40.000 millones de pesos. Vos, para que la gente se ponga a analizar, se anunciaron grandes créditos para 20.000 pymes en la Argentina por 10.000 millones de pesos. Vicentín le sacó en 4 meses al Banco Nación, a todo el pueblo argentino, nada menos que el dinero que sería suficiente para duplicar esa cantidad de gente, es decir, para 40.000. Es algo impresionante el dinero que se llevó Vicentín del Banco Nación, insisto, con la complicidad de los funcionarios del Banco Nación, del Banco Central durante el macrismo. Y me parece que así como el escándalo de las carnes durante la época de la década infame denunciaba cómo el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía trabajaban para el frigorífico Swift y para Inglaterra, y de esa manera se usaba el Estado en beneficio de muy pocos, Vicentín es el símbolo también del macrismo. Lo que para la década infame fue el escándalo de las carnes, para el macrismo, sin duda alguna, es Vicentín. Es una pena que el gobierno nacional no haya insistido con la cuestión de la expropiación, porque de ahora en más
el horizonte de la quiebra sigue apareciendo muy, pero muy cercano. Por último, decir simplemente que en su momento, cuando el gobierno nacional había decidido la intervención y que tuvo que dar marcha atrás, hubo mucha movilización de algunas Claro, personas ahí en sí, sí. Avellaneda misma, de empresarios. Yo recuerdo por aquellos días haber tenido conversaciones con algunos empresarios entrerrianos que decían que el gobierno nacional estaba avanzando casi como Venezuela, decían esa expresión, sobre las propiedades productivas o privadas. Sí, eso en realidad era una falsificación de la realidad, porque no hay nada más democrático que llamar al Congreso de la Nación para que se expresen todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para discutir el destino de una empresa de legítimo y evidente interés nacional como el Vicentín, porque es la empresa argentina más grande, nada menos que en el negocio que es la arteria más importante que alimenta el corazón de la economía argentina, como es el negocio del comercio exterior de granos. Así que aquellos fundamentos se iban cayendo y de hecho se cayeron porque Vicentín se cae de la tapa de los grandes diarios nacionales, de las grandes cadenas de televisión, porque empieza a surgir estas noticias sobre las causas penales en donde se evidencia que Vicentín, la empresa, fue usada por 8 de esos empresarios que hicieron delincuencia económica. Ellos se convirtieron en delincuentes de guante blanco y ojalá que algún día los delincuentes de guante blanco realmente paguen, vayan a la justicia, terminen presos, si no de nuevo vamos a tener una postal más del Estado bobo y cómplice que le termina pagando la fiesta a muy pocos y lo termina pagando el pueblo. Por eso vamos a seguir denunciando y exigiendo explicaciones. Hace poco se pudo comenzar a ver esta historia de Vicentín y de todos sus manejos en un documental del que participaste bastante, ¿no? Como para que la Sí, gente sí, conozca esa un poco más. es una partecita de una historia que después sigue. Es la historia en realidad del gran capital en la Argentina, es la historia que podríamos hacer de cualquier empresa entrerriana de la década del 30 en adelante y se van a encontrar con que siempre se sirvieron del Estado, se endeudaron, esa deuda no la terminó pagando la empresa, sino que la terminó pagando el pueblo, fugaron capitales en el año 2001 y eso me parece que es una pauta característica del gran capital en Argentina, cuando no también durante la dictadura desaparecieron personas, como también es el caso de Vicentín. Es la tremenda, triste, dolorosa historia del gran capital en Argentina, que en forma paralela, al generar muchos puestos de trabajo, como también es el caso de Vicentín, termina generando una especie de moneda, que como toda moneda tiene dos caras. Las caras profundamente negativas y la positiva, que es la cuestión del trabajo, con el cual generalmente terminan extorsionando los gobiernos. Me imagino que sí. Diputado provincial Carlos Del Frade, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por este diálogo con Telediario. Un privilegio, gracias a ustedes por la paciencia. Hasta luego, muchísimas gracias.